Una emisión más de Conexionistas. Yo soy Armando Relligadas y hoy vamos a hablar de las criptomonedas como mecanismo de inclusión financiera. Edgar, ¿cómo estás? Armando, ¿qué tal amigos de Conexionistas? Pues hoy nos da mucho gusto tener un invitado experto en esta forma de inclusión que sin duda es un tema de hoy y va a ser un tema de mañana también. Acompáñenos. Esta vez en Conexionistas vamos a desentrañar el misterio de las criptomonedas. Nos acompaña desde Londres, por cierto, muchas gracias. Una persona que está muy involucrada en las finanzas y en la tecnología desde los años 80, o sea, toda una vida prácticamente, emprendedor y asesor en ambos campos, pero además experto en un tema que la mayoría nos suena oscuro y ajeno, las criptomonedas. Edgar, ¿cómo estás? Armando, ¿qué tal amigos de Conexionistas? Hoy conectamos, como bien dices, desde Londres a José Neiff-Yuri. José Neiff-Yuri es un experto en estos temas y nos va a hablar de un tema que hoy está vigente, hoy que se habla y que se cuestiona mucho esta exclusión social y que se trata de buscar una nueva cara al modelo capitalista. Él va a hablar específicamente sobre la inclusión financiera, cómo, qué soluciones hay, qué alternativas hay y utilizar este vehículo de las criptomonedas. Pepe, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poco de ti, Pepe. Pues qué les cuento, trabajé en una casa de bolsa hace muchísimos años. Después de eso me fui a vivir al extranjero y me involucré con lo que se conoce ahora como criptomonedas. En aquel entonces solo se le decía Bitcoin, prácticamente desde que empezó. Yo soy pues emprendedor, inversionista ángel, podríamos decir, programador de computadoras, y siempre me ha gustado mucho el tema emprendedurista o de emprendimientos en la tecnología. Y así es como me conecté con lo que es Bitcoin. Yo vivía en el extranjero como diplomático. Y como diplomático, cuando dejé de ser diplomático, los bancos me pusieron complicaciones porque los diplomáticos son considerados personas políticamente expuestas, y fue cuando me tuve que involucrar mucho más en Bitcoin porque precisamente un banco en Inglaterra me canceló mis cuentas y tuve que mover mi dinero a algún lugar, y en lo que pude abrir otro banco pues lo movía Bitcoin, todo el dinero que tenía. O sea que prácticamente tú fuiste un sujeto excluido de este mundo de crédito y de acceso a recursos y eso te lleva a explorar esta parte. Para los que nos escuchan, ¿nos podrías explicar un poco cómo funciona esto de las criptomonedas? Sí, claro. Precisamente yo fui un sujeto excluido. Las criptomonedas son pues una idea, tecnológicamente hablando, es algo súper sencillo. Tiene dos partes. La primera parte es la esencia tecnológica, que se llama un blockchain, que es una base de datos que está encadenada a una operación con la siguiente, con la siguiente, con la siguiente. La operación no es que sea una operación de una persona, sino es un conjunto de una cantidad de operaciones que se procesan al mismo tiempo. Se le saca un dígito verificador, y el dígito verificador de ese conjunto de operaciones es parte de lo que se procesa en el siguiente bloque de proceso de operaciones. Entonces, al mismo tiempo de que están validadas todas las operaciones con matemáticas llamadas criptografía, están encadenadas una con la otra, porque si no tienes la versión anterior el bloque anterior, no puedes continuar con el bloque siguiente. Tecnológicamente hablando, pues esas son las criptomonedas. Filosóficamente hablando o sociológicamente hablando, pues las criptomonedas son un instrumento que no es discriminatorio, no importa si eres cubano, mexicano, iraní o de dónde, tú las puedes usar. Es un instrumento que el gobierno no te puede quitar o confiscar con facilidad.
Es un instrumento que se transmite electrónicamente, que no es fácil falsificarlo. Todo me imagino que se podría falsificar, pero una criptomoneda de las importantes es costosísimo falsificarlo, entonces pues no está el incentivo de falsificarlo. Es básicamente lo que filosóficamente serían las criptomonedas, algo que cualquiera, sin importar de dónde viene o quién es, podría usar y que es muy complicado de ser falsificado. Me llama mucho la atención la palabra que acabas de decir, cualquiera. Sin embargo, pues yo, en mi caso personal, pues sí tengo acceso a cierta información en el sentido de que te metes, buscas, te informas, etcétera, etcétera. Pero para la gente de la calle, no estoy hablando de algún extracto, alguna posición social en general. Para la gente de la calle se les hace muy complicado, se les hace raro, incluso les da miedo, piensan que es una especie de, ¿cómo se llama? De fraude, ¿no? Por ahí escuché a alguien que decía, no, eso es un fraude. Bueno, ¿cómo nos puede, o sea, de qué manera puede acceder una persona normal, una persona que te estaba comentando de la calle, el hombre, la mujer de la calle, a las criptomonedas? Sí, desafortunadamente hay mucha gente que tiene conflictos de interés, que va desde los bancos, las autoridades, los reguladores, y ellos son los que han metido más miedo que lo que la realidad es. No es complicado, sí hay fraudes, porque como en todo hay gente oportunista. En el tema tecnológico, como en todo, hay gente que sabe un poco más y un poco menos de la tecnología. Pero yo creo que la realidad es que la esencia, que de nuevo, desafortunadamente, la gente que tecnológicamente sabe más es la que se podría sentir más cómoda, es que es software de código abierto. Esto significa que son programas que cualquier persona puede leer lo que el programador escribió y verificar que no hay truco ni trampa en esa programación. Entonces lo que la gente que no sabe programar pues va a tener que confiar es que hay miles, si no es que millones de personas que sí sabemos programar, que hemos leído lo que otros programadores han escrito y confiamos en ellos porque sabemos y nos hemos metido porque vemos que no hay trampa ni truco en ese software. La gente de la calle, si puede usar una cuenta de banco convencional, una app en un celular convencional, o mejor aún, casi si tiene una huella digital en su dedo, no necesita más para poder acceder a las criptomonedas. El tema es que se ha construido todo una pirámide encima de quiénes son expertos y quiénes no son expertos en la materia de las finanzas, como el Olimpo, como los banqueros. Yo creo que nadie va a decir, lo que hago es fácil de hacer, porque se quedan sin chamba. Pero la realidad, yo creo que la gente con más necesidad de todos son muy hábiles. Me ha tocado con refugiados o gente vulnerable, con gente en países en crisis, que pues le tienen que buscar y por la pura necesidad le aprenden y ahora están felices. Gente de clase media que están cómodos, realmente no lo necesitan hasta que lo necesiten. Pregúntenles a los venezolanos hace muchos años si pensaban lo que les podía pasar y pregúntenles ahora si tomaron en su momento medidas para proteger sus finanzas y qué cosas lamentan no haber hecho en su momento, ¿no? Ellos estaban muy cómodos y poquito a poquito, así como la rana en el agua que se va calentando, se fueron hirviendo hasta que ni cuenta se dieron y ya estaban cocinados. Claro. Ahora sí, aterricémoslo. ¿Qué necesito yo, gente de la calle, que manejo tecnología, como tú dices, de app, para abrir mi cuenta de Bitcoin? O de criptomoneda, no es estrictamente de Bitcoin, ¿no? Yo recomiendo Bitcoin y en el peor de los casos Ethereum. Todas las demás no las recomiendo tanto porque la idea no es especular.
Lo único que necesita la gente es bajar una app, verificar que su app de alguna manera es de código abierto, que tiene muchos usuarios. No se abre cuenta en ningún lugar. Bitcoin es un concepto nuevo y diferente, que aunque parece dinero y parece y se procura utilizar y enseñar a usar como cualquier cuenta de banco, esencialmente es radicalmente diferente. Bitcoin, tú no abres una cuenta de Bitcoin. Lo que tú generas es una llave para accesar una mailbox, por decirlo de alguna manera, una dirección. Y es lo único que tienes. Y la gente pone o quita en esa dirección monedas que a ellos le pusieron o le quitaron. Imagínense una caja donde hay muchos buzones y todos ellos son transparentes. Entonces todo el mundo puede ver qué hay dentro de un buzón, pero solo la persona que tiene la llave puede abrir el buzón y sacar lo que está dentro. Y la realidad es que solo abre el buzón para sacar lo que está dentro con el objeto de ponerlo en otro buzón. No te lo puedes llevar a ningún otro lado. Entonces lo único que tú tienes es una app o un programa de computadora o de celular que genera una llave y un candado, porque es una llave pública y una llave privada. Y lo único que tú intercambias con la gente es la dirección de tu buzón, que sería el número del candado, para que la gente bloquee una cantidad de bitcoins con ese número de candado. De esa manera solamente la llave correspondiente a ese número de candado lo puede abrir y liberar. Una vez pensando en el proceso que describes, o sea, el paso final en donde el usuario, el participante de estas llaves, es decir, ya que las tengo, ¿cómo traduzco mis bitcoins en moneda común para que yo pueda utilizarla ya como una fuente de ingreso o para empezar a gastar o para invertir en otros instrumentos? O sea, ¿cómo se da ese último paso para saber cómo es ya, si esto ya quita el fenómeno de intermediación bancaria? ¿En qué momento yo puedo traducir eso en un beneficio para decir, perfecto, ya accedí a una cantidad de recursos, ya los tengo y ahora a partir de aquí puedo gastar, ¿no? Es decir, utilizarlos para vivir? ¿Cómo se da ese paso? Vendiéndoselo a otra persona. Y ahí es donde vienen los puntos donde existen ciertas instituciones, pero no son indispensables. Primero, para tener Bitcoin tienes, bueno, diríamos 3 maneras. Una es minándolos, que significa generándolos. Ya en su momento hablaremos de lo que es minar un Bitcoin, que es muy complicado y costoso. La segunda es trabajando y que te paguen por tu trabajo o por tus productos en Bitcoin. Y la tercera es comprándoselos a otra persona. Entonces, de la manera que tú hayas conseguido el Bitcoin, que en un momento podremos platicar más de eso, una vez que tú ya tienes el Bitcoin, si tú lo quieres convertir en pesos, en dólares o en la moneda que fuera, pues se lo tienes que vender a alguien que tenga esos dólares, pesos o la moneda que fuera y acordar un precio y hacer el intercambio. Tú aprietas un botón, le mandas como si fuera un mensaje en el celular, un SMS, y él pues te entrega ya sea en efectivo en tus manos o vía transferencia bancaria o algo parecido, el dinero equivalente según ustedes hayan pactado. O sea, al final de cuentas se necesita un intermediario bancario, digamos, en la mayoría de los casos, ¿no? Y vamos, soy absolutamente ignorante, me declaro ignorante en la materia. Es decir, pensemos en un pequeño empresario, en un microempresario que empieza a incursionar en este mundo y que por la situación que se viene o en la que ya estamos, pues lo ve como una alternativa viable, empieza a ofrecer productos en Bitcoin, como dices, recibe pago por ello, necesitará un banco, me imagino, o de qué manera se lo brincan, ¿no? Porque pues veo un poco difícil que el cliente de sus productos le toque la puerta, sobre todo si estamos pensando en estos empresarios que tienen una red de distribución pues que no necesariamente está en el lugar físico donde se ubica.
Se puede necesitar un banco o no, dependiendo del caso. De nuevo, a lo mejor en México, en Estados Unidos, en lugares donde hay un sistema financiero que ya opera, un empresario que ya tiene cuentas de banco, que ya tiene empleados, que está apenas empezando a involucrarse, pues obviamente el 99% o la mayoría de sus operaciones estarán en bancos y en el sistema financiero tradicional, y entonces pues sí, va a necesitar tarde o temprano de poner sus recursos o parte de sus recursos en ese sistema financiero tradicional. Pero hay países precisamente como Venezuela, en donde ya la gente no confía en ningún banco y paga y recibe pagos y paga sueldos y paga impuestos y paga lo que tuviera que pagar en Bitcoin. Entonces ese es el punto ideal en donde ya la cripto, la que sea, en este caso estamos hablando de Bitcoin, pero puede ser cualquier otra criptomoneda o moneda digital, ya no tiene que regresar al sistema bancario tradicional. Obviamente en países como México, como Estados Unidos, eso va a tomar más tiempo. Y pues sí, necesitas tener una casa de cambio que te convierte tus bitcoins a pesos o a dólares y te los deposita en tu cuenta de banco, o te da una tarjeta de débito con la que puedes gastar ya esos pesos o esos dólares. Aquí la pregunta sería, ¿tú qué piensas o qué opinas de las plataformas de comercio de criptomonedas como Coinbase, Bitso, Bitstamp, etcétera? Que eso sí vale la pena meterse a esto. Sobre todo, te digo, una vez más, pensándolo como una gente que pues lo único que necesita, lo único conocimiento que tienes en cuestión a nivel apps y demás, ¿no? Pues sí, realmente son un mal necesario, o una herramienta para poder subirte al mundo de las monedas. Hay las que nombraste son de las mejores. Yo podría decir que trabajo con todas ellas y con otras cuantas desde hace muchos años. No hay incentivos perversos en donde ellos buscaran fregarte. El único posible incentivo malo que hubiera, y no lo tienen ellos, lo tendría un hacker que pudiera meterse a la plataforma de alguna de esas casas de cambio centralizadas y robarse los passwords de los clientes, como pasa hasta en los bancos y en todos lados. Entonces, para esa es la única razón que yo lo que haría es tener dinero, no sé, pesos, girárselos a Bitso, comprar Bitcoin en Bitso y luego sacar mis Bitcoins de Bitso y ponerlos en mi wallet privada personal. Porque así el hacker tendría que apuntarme directo a mí. Y yo soy muy chiquito, microscópico, entonces es más difícil que me pegue. En cambio, un hacker que ya tiene identificado a Bitso y dice, bueno, en Bitso hay muchas cuentas, pues le apuntaría a Bitso, y si logra romper el password o hacer alguna trampa para conseguir las llaves de los clientes de Bitso, pues no se roba a uno, se roba a muchos, ¿no? Al ser más grande, tener más visibilidad, pues eres más expuesto, y pues le ha pasado a muchos, si no es que a todos, las grandes empresas de tecnología. A Yahoo le robaron los passwords de los usuarios de email, a tantos bancos a los que se les han metido y los han hackeado, ¿no? Por ejemplo. Exacto. O sea, nadie está seguro en ese tema. Ahí sí estamos de acuerdo en todo ese tema. Oye, me viene a la mente, sobre todo creo yo que esto se puso muy de moda por ahí de mediados del 2018. Tuvo un crecimiento brutal, me acuerdo, ¿no? Crecimientos que decías que hubo, ¿no? Que eran maquinitas de hacer dinero y de repente se nos vino abajo todo. Eso a la gente le da miedo. Es decir, que sea una cosa que de repente te empiece a generar aquí unas utilidades muy padres y de repente ya no tengas nada, ¿no? De los miles, de los cientos de miles, se bajó de forma brutal, ¿no? ¿Es común que ocurran este tipo de movimientos? ¿Es lo normal o fue una cosa del momento? No sé, me gustaría que
que quedara muy claro toda la cuestión alrededor de la especulación que hay, ¿no? Porque gente, tú nos estás platicando como una forma de evitar la cuestión financiera, pero hay gente que lo está utilizando de forma especulativa. ¿Qué nos puedes hablar de ese tema? Sí, claro, Bitcoin es muy volátil, es muy común, sube y baja como loco. De hecho, la subida fuerte empezó a mediados del 2017 y el pico estuvo en diciembre del 2017. Inicios del 2018 se cayó, entonces la gente que compró en diciembre del 2017, noviembre, diciembre del 2017 y en 2018 le fue como en feria. Pero existen los mercados de derivados, entonces uno puede comprar el Bitcoin en este momento, inmediatamente comprar una cobertura o vender un futuro, que es un tema un poquitito más sofisticado si lo piensas así, pero hay apps que lo hacen en automático. Y entonces tú ya tienes en el ciberespacio tu dinero y lo tienes cubierto o referenciado, indexado al dólar, al euro, al franco suizo, a la libra esterlina, a la moneda que más te guste, y entonces ya no te preocupa si sube o baja, porque lo que sube el Bitcoin baja la cobertura, o lo que baja el Bitcoin sube la cobertura, y el valor final de una y la otra partes agregados o sumados entre ellos siempre es constante. Entonces la gente, lo que pasa es que a lo mejor no conoce tanto o no le explican que existen estas posibilidades, y quienes se están metiendo, como tú bien dices, lo ven como una oportunidad para hacerse rico rápido en lugar de una solución a otro tipo de problemas, que es como yo realmente lo veo, que es a la inclusión financiera que tanto necesitamos en el mundo, ¿no? Y Bitcoin es un medio de pago, y yo tampoco estoy muy contento que sea tan volátil, porque me incomoda, me encarece las transacciones, me hace trabajar más, y ha sido desafortunadamente pues un mal necesario para que más gente lo conozca. Los primeros que se meten son los especuladores, en lugar de meterse la gente que realmente se podría beneficiar con ello. Me gustaría explorar contigo más esa parte de la inclusión financiera, porque es algo que sin lugar a dudas hace falta. Y estaba viendo que desde Howard Schultz de Starbucks, o Branson del grupo Virgin, o inclusive Jack Ma, ¿no?, de Alibaba, hay como que un consenso en este nivel de empresarios en señalar que pues todo este tema de blockchain y criptomonedas, no específicamente Bitcoin, pues van a tener una aplicación al consumo en donde prácticamente hay un consenso de esto va a ser el futuro, y le han llamado inclusive el oro digital, ¿no? Ese brinco que hay que dar, lo que escucho, pareciera ser que se requiere un nivel de sofisticación o de conocimiento para poder entender esto y manejarlo ya como un tema de consumo, más allá del especulativo. Y quiero irme, Pepe, al individuo, con la pregunta como la empezó Armando, al de a pie, a ese individuo que está excluido, que no tiene ese conocimiento. Y si nos vamos más allá, en países latinoamericanos o en países en vías de desarrollo, si lo queremos leer así, que no hay este conocimiento, y que la falta de conocimiento pueda generar un miedo, una desconfianza. ¿Cómo se cierra ese gap? O sea, pensando en tu labor, la labor tuya para generar esa inclusión, ¿cuáles son los elementos más comunes que tú identificas que tendrían que empezar a ocurrir para que ese puente que existe entre la ignorancia, que abre miedo, que pudiera dar un mayor acceso más rápido, ¿no?, a este mundo, pudiera ocurrir? ¿Qué cosas habría que empezar a hacer? Pues mira, yo voltearía la tortilla al otro lado. Yo diría que el problema de la inclusión o exclusión financiera es que algunos países en el mundo, las economías occidentales, por decirles de alguna manera, los dueños del sistema SWIFT, han militarizado el sistema financiero. En inglés se dice weaponizado, lo han vuelto una arma. Y ese es el grave problema, porque al militarizarlo lo han encarecido. Eso ha excluido a algunas personas, eso definitivamente ha excluido a muchos microempresarios y productores. Y el Bitcoin lo que hace es elimina esa militarización
Bueno, la cripto en general, pero de nuevo, yo hablo más de Bitcoin que de otros, pero es lo mismo para estos efectos. Yo creo que la realidad es que es una solución, no un problema. El problema es que los gringos que no quieren a los cubanos les prohíben usar el sistema financiero, cuando a lo mejor el cubano, porque ni siquiera es una democracia, ni votó por Fidel o por Raúl Castro, es víctima de Fidel o de Raúl Castro, y es víctima de los gringos y es víctima de todo el mundo. Ese pobre cuate, ¿qué culpa tiene, no? Pero por ser cubano no puede abrir cuenta de banco, punto. Y debido a eso no se puede integrar a una economía productiva, y debido a eso todo lo que viene detrás. Si no lo vemos tan exagerado, a lo mejor un campesino, un pequeño productor en México que no produce lo suficiente como para ser un cliente atractivo para un banco, pues se tiene que ir con los prestamistas o se tiene que ir con los bancos chafas que cobran carísimas las comisiones, o un trabajador migrante que tiene que mandarle dinero a su familia a México. Como es poquito dinero, el porcentaje de lo que le cobran las compañías que hacen envíos de dinero pues es altísimo, y entonces está perdiendo por ser microscópico, por ser chiquito, ¿no? Porque no es negocio para la compañía de remittances, la casa de envíos de dinero, si no le cobra lo suficiente. A la casa de envíos de dinero le cuesta lo mismo mandar $1 que mandar 100,000, y pues si hace muchas transacciones chiquitas, podrá bajar un poquito, pero cada una tiene un costo fijo mínimo, ¿no? Entonces la realidad es que la cripto la satanizaron los mismos bancos, los mismos reguladores que no saben cómo imponer sus reglas y su dominio y su autoridad en algo que se les escapa porque está diseñado para escapárseles. Y primero le echaron tierra diciendo que solo era para comprar drogas y pornografía y cosas malas y armas, cuando es absolutamente falso y tonto hacerlo, porque la blockchain, como ya les comenté aquí, es pública, pues es fácil saber quién pagó drogas o quién pagó esto, y ningún malandrín va a dejar tan fácil su rastro de sus cosas malas, ¿no? Entonces, si lo vemos de esta manera, un pequeño empresario que quiere exportar pero no puede porque le sale carísimo cobrarle al cliente en el extranjero, o que quiere diseñar una carta de crédito pero igual el banco le cobra una fortuna por documentarle la carta de crédito, pues con las criptomonedas puede hacerlo quitándose al banco de encima, ¿no? Y eso no significa que los bancos se van a quedar sin trabajo. Los banqueros deberían de evolucionar y decir, bueno, en vez de ser un intermediario financiero de esta manera, ahora me voy a volver un asesor o un consultor o financiero de esta otra, y le voy a explicar a mis clientes cómo lo pueden hacer, quitándole ciertas responsabilidades al banco, por lo tanto quitándole ciertos costos al banco, pero cobrando mi tiempo y mi talento de la misma manera como lo cobro hoy en día. Yo lo veo más por ese sentido, y la gente normal no le debe de tener miedo. Creo que hoy por hoy los principales beneficiarios serían justamente microempresarios que podrían exportar y cobrar y pagar a cualquier parte del mundo rápido, y que los bancos no los pelan porque pues no son suficientemente grandes como para que valga la pena atenderlos. Ahí, Pepe, imagínate, yo soy un microempresario y yo estoy en esa situación de exclusión, ¿no? ¿Cómo me encuentro a un José Neif? O sea, ¿cómo accedo a esto? Y sobre todo pensando en estos países en donde el microempresario es el señor que tiene una tienda de jugos, que vende hamburguesas, ¿no? en el garage de su casa. Y que ha crecido y que tiene una forma de sobrevivir, y entonces quiere en estas circunstancias acceder un poco de crédito para diversificarse, etcétera. O sea, en ese perfil, o a lo mejor ese no es el perfil, ¿no? Que entonces eso nos abre otra pregunta: ¿qué características tiene que tener alguien para poder entrar a este mundo del Bitcoin? Y la otra es,
¿cómo accedo? O sea, ¿qué puerta toco? Vamos, déjame ser más coloquial. ¿En qué periódico se anuncian estas cosas para entonces yo encontrar y empezar conversaciones, ¿no? Para hacer crecer mi negocio? Claro. Pues yo creo que un empresario que vende jugos y hamburguesas está un poquito por debajo de las necesidades. O sea, el Bitcoin no le va a resolver muchas cosas en México, en Estados Unidos, no sé, en Chile a lo mejor, en Colombia, en España, en países donde el sistema financiero funciona, pero seguramente está listo para ser ayudado por las cripto en Venezuela, en Cuba, en Argentina, en lugares donde la cosa está más crítica. Yo diría que el empresario ideal es un poquitito más grande, es alguien que está haciendo transferencias de dinero, en casos como México. Pero bueno, ¿dónde se anuncian? Pues no se anuncian, lo que hay que hacer es meterse al internet y buscar en Google o buscar en Facebook y hacer un poco de investigación, hablar con otras personas que están en lo mismo y formarse su propio criterio. Aquí es un tema, de nuevo, más filosófico que técnico. Yo creo que la independencia es muy sabrosa y muy buena, pero tiene su costo. Tú puedes ser a lo mejor un esclavo y que tu amo sea el que diga qué debes de hacer y estar muy cómodo. Pero cuando quieres la independencia, o ser un hijo de familia y vivir en casa de tus papás y estar muy cómodo porque tus papás pagan la luz, el agua y te tienden la cama y te lavan la ropa, si quieres independizarte, te va a costar. Lo mismo pasa aquí. La gente puede vivir feliz en una cárcel de oro, pero siempre está sujeta a lo que el banco diga, y la opción que tiene es decir, bueno, pues ya no quiero eso. Perfecto. Todas las cosas que el banco hoy hace, que van desde la seguridad para protegerle su cuenta de los hackers en la medida de lo posible, no será perfecta, pero pues los bancos invierten mucho dinero en infraestructura, ya no va a tener eso, pero al mismo tiempo, si el oficial de cumplimiento o el gerente de legal le descubre un pago que no le parece bueno, no le cancela, no le congela la cuenta y le piden que les explique por qué un señor cubano le pagó por una hamburguesa, ¿no? Que no hay ninguna razón que prevenga que un oficial de cumplimiento vea un pago raro. Supongo que en los bancos en México no he escuchado mucho el caso, pero en PayPal a cada rato he escuchado que te congelan la cuenta y lo que recibiste ya no lo puedes cobrar, etcétera, etcétera, porque alguien, quién sabe en qué pueblito en los Estados Unidos o en donde están revisando transacción con transacción, o el software de inteligencia artificial que usa PayPal decidió que esa transacción había que ponerle una bandera roja y suficiente para que te cancelen la cuenta o te congelen el dinero que tuvieras en ella, ¿no? Entonces es como la píldora roja y la píldora azul. Uno tiene que decidir si quiere libertad, le va a costar y va a tener que aprender, pero no va a estar sujeto a que la gente sin criterio o con un criterio distinto al de él le frene sus transacciones financieras y lo excluya de la economía formal. El otro lado de la moneda es, uno es libre, nadie te frena, nadie te molesta, nadie te quita, nadie te da, pero todo lo tienes que hacer tú, ¿no? Y esa es un poco la idea de la criptografía en general, los cypherpunks, que fueron quienes de alguna manera se identifican como quienes crearon Bitcoin y todo el movimiento de las criptomonedas y demás. Ahora, hablas mucho del término investigar, obviamente, pues tenemos que hacer ese esfuerzo de nuestro lado para obtener la libertad que comentas. ¿Por dónde empezamos? Yo soy un perfecto analfabeta en el tema de las criptomonedas. ¿Por dónde empiezo? Primero que nada tendrías que decidir para qué la quieres. Si es solamente para invertir, pues es una razón. Si es realmente para protegerte de un potencial gobierno que te pueda perjudicar en el futuro cercano, pues es otra razón.
Si es para poderle vender a los cubanos o a los iraníes ya sabrás tú, pues es otra razón. Cada una de las cosas tiene pues sus fundamentos, y partiendo de eso pues tendrías que escoger un poco más qué lees para saber qué quieres hacer con tu criptomoneda, ¿no? O con tu wallet en la criptomoneda. De lo que hemos platicado me vino a la mente, yo ahorita estoy ayudando a productores de vino argentinos, productores de vino libaneses, a vender sus productos, porque pues tanto en Argentina como en el Líbano estamos en medio de una crisis financiera y una devaluación brutal de la moneda, en donde el Banco Central de los dos países está escaseando los dólares. Dólar que cae lo agarra el Banco Central y te lo convierte a una tasa terriblemente mala, y están obligando a los diferentes productores a declarar todo lo que venden, etcétera, etcétera. Pues ahora, tanto en Argentina como en el Líbano, los productores de vino están empezando a vender su vino en Bitcoin. Entonces ellos reciben el pago en Bitcoin, que todavía no entra al sistema financiero, lo reportan como si fuera un colateral. A mí, yo vendí, no sé, un contenedor de $120,000 de vino y no me pagaron, me dieron un colateral de $120,000 y me van a ir pagando poco a poco. Mientras me pagan, tengo en mis manos ese colateral que está en Bitcoin. La verdad es que el comprador del vino, pues sí sí compró el vino, tuvo que ir a una casa de cambio de Bitcoin a comprar los Bitcoins y pagarlos y punto. Ese señor ya se lavó las manos. Pero para efectos legales, el vendedor del vino, lo único que tiene es un colateral, y conforme va necesitando dinero, pues va liquidando sus Bitcoins y va metiendo dinero ya sea a Argentina o a Líbano, pero mucho de lo que hacen, por ejemplo en el Líbano no hay fábricas de botellas para vinos, tienen que importar la botella para embotellar el vino. Y pues los que le venden botellas a las bodegas de vino libanesas o a los productores de vino libaneses, pues no les cobran en la libra libanesa, que es la moneda local en el Líbano, sino que les cobran en euros o en dólares. Y no les aceptan libra libanesa ni les aceptan Bitcoin. Entonces ellos tienen su dinero fuera del Líbano en Bitcoin, lo convierten a euros y le pagan al fabricante de botellas para que les surta las botellas, porque de lo contrario no pueden vender el vino. Y el Banco Central del Líbano no le importa y no les da dólares o euros, porque ni tiene o porque tiene sus prioridades. Y se están automáticamente haciendo el harakiri porque están limitando las exportaciones. Igualito que con el corralito en Argentina, ¿no? Entonces ese es un caso que desafortunadamente, si hablamos de México, yo veo que existe la posibilidad, no le echo tierra al gobierno actual ni nada, pero al paso que vamos, a lo mejor un día de estos pues se nos complica la cosa en México, y tener por ahí un guardadito para poder pagar a tus proveedores extranjeros en lo que el gobierno te libera dinero, que le pasó a los venezolanos también, sería una salvación para tu empresa, y tus competidores van a quebrar porque no tuvieron esa previsión y tú ya la libraste porque tenías un guardadito en dólares que no te podía incautar Hacienda o que no te podía mandar congelar la autoridad mexicana por la razón que fuera, ¿no? Clarísimo todo lo que acabas de platicar, sobre todo el ejemplo nos da una muy buena idea de cómo aplicarlo en la vida real, ¿no? Sí. Edgar, no sé si quieras comentar algo. Y fíjate, por esa línea, Armando, del ejemplo y lo que comentas, Pepe, en que para ponerla fácil, ¿no? Un poco para que quien nos escucha le sirva de guía con todo lo que ya has dicho. Encuentro que estos ejemplos o estos, digamos, casos de éxito son muy ilustrativos, no solamente para animar a alguien que lo ha estado pensando y que no tiene claridad en el uso de los bitcoins, sino para demostrar, ¿no?, que esto funciona, que ya tiene tiempo funcionando y que además tiene niveles interesantes de éxito. ¿Hay algún sitio específico donde que sea una especie de repositorio de estos casos de éxito
o son individuales y hay que buscar específicamente? ¿Hay algún lado en donde si yo tengo ganas de experimentar, incursionar en el Bitcoin siguiendo el paso que mencionas, en donde yo pueda ver, mira, esto pasó con esta industria, esto está ocurriendo en este momento con esta otra en aquel país, para darme una idea y entonces, digamos, animarme a echarme al agua, como vulgarmente se dice? No, yo creo que la mayoría de los casos son totalmente privados, todos son muy a la medida. A lo mejor habrá uno o dos sitios de estos como blogs o sitios de noticias de criptomonedas que publican de vez en cuando cosas que los reporteros que escriben ahí se fueron enterando, pero la mayoría de los casos son privados y la gente procura mantenerlos privados. Otra cosa que hago, como ya les comenté que hago cosas en Argentina, bueno, otra cosa que hago bastante en Argentina, ahorita está parada por el coronavirus, pero que hago y que espero poder volver a hacer y que estuve haciendo en el pasado mucho, es comercializar caballos de polo. Y los compradores de los caballos de polo pues son los jeques árabes, quienes también son políticamente expuestos. Y si te compran una cuadra de, no sé, 8, 16 caballos, pues no te están pagando 3 centavos, te están pagando una muy buena cantidad de dinero. Y todos los bancos en cualquier parte del mundo te van a decir, momentito, a ver, explícame por qué una persona expuesta políticamente, el rey de un país o un jeque que quién sabe qué tantos puestos tenga en su propio país, te está mandando un pago de varios milloncitos de dólares. Entre los prejuicios de los árabes, sumada la problemática de los PEP, que la OCDE le ha dictado reglas y el GAFI, ¿no? El Grupo de Acción Financiera, le ha dictado a los bancos en todo el mundo, pues los bancos se infartan cuando ven un pago con 5 banderas rojas al mismo tiempo, ¿no? Y te paran el pago y ahí te ves. Y por el otro lado, el jeque me dice, ¿sabes qué? Ni loco que te pago un caballo que no veo aquí en mi rancho, en mi pueblo, ¿no? En mi país. Porque qué tal si en el viaje se te muere, qué tal si no me lo mandas, que no es el caballo que me dices y yo ya pagué, pues yo ya valí, ¿no? Entonces eso se resuelve normalmente con una carta de crédito, pero los bancos van a decir, no, ni loco que te dé una carta de crédito, tienes demasiadas banderas rojas como para que yo pueda hacer algo. En muchos casos hay intermediarios que corren el riesgo, pero el intermediario se queda con mucho de la tajada de la venta del caballo, le da menos al criador en Argentina y le cobra más caro al jeque árabe. Todo lo que estamos haciendo con cripto, como es programable, le decimos al jeque, mira, tú pon en una billetera que tiene múltiples firmas, como una chequera mancomunada, tú pon ahí el dinero, porque si no vemos que está el dinero, ni gastamos en mandar el caballo, nos vas a transar, ¿no? Cuando esté el caballo en tu país y tú eres el rey de ese país y no me lo pagas, ¿cómo voy a sacarlo? Ni visa me vas a dar para entrar a recoger mi caballo. Entonces tú me enseñas el dinero, pero no me lo puedo gastar. Yo te mando el caballo. Y bueno, hay un juez, un tercero involucrado que tanto tú como yo confiamos. Yo mando el caballo. Cuando el caballo ya lo recibes y está a tu gusto, pues firmas o haces tick, pones la palomita en el cuadrito necesario y ya está liberado tu parte o ya está firmado el cheque que necesita varias firmas para poder ser cobrado y ya yo firmo mi otra parte y ya libero el dinero y cobro. Si tú recibes el caballo y lo que sea, pero no quieres firmar porque eres mala onda o la razón que sea, pues es el único momento en que yo le pido al escrow, al intermediario, a la persona que tanto tú como yo confiamos y decirle, a ver, compadre, chécate que lo mandé como debe de ser, yo firmo, tú escrow firmas y ya se libera el dinero, aunque el rey no quiera, ¿no? O viceversa. El escrow dice, no, ¿sabes qué? Pues el caballo no está en las condiciones que el rey quería y pues no se te va a pagar y se te va a devolver o lo que sea. Entonces, por ejemplo, en México no existen las cuentas escrow.
En muchos países es complicadísimo poder tener una cuenta de esta naturaleza. En otros países tienes que involucrar abogados. Con Bitcoin es bajar una app, apretar un botón y ya la tienes armada en lo que se tarda en bajar la app, que pueden ser 1 minuto, ¿no? Oye, leyendas de Bitcoin. Siento yo que de repente hay muchas cosas que nos dicen que, vaya, ¿tú cómo responderías ante la gente que inventa cosas? Gente que dice que en un momento dado, pues siguen siendo una tranza, sigue siendo una situación que no es la que prometen. Pues que no se meta. Si no le gusta y si no se siente cómodo, que no se exponga, que no se infarte, que no se estrese, porque en el fondo, pues Sí. no es obligatorio, ¿no? Ahora sí que es como las llamadas a misa o las mentadas de madre. Vas si quieres y si no, pues no vas y ya. Buenísimo. Muy buena respuesta. Entonces aquí, más bien, la cosa es que la necesidad está. La complejidad o la complicación del sistema financiero convencional está. Entonces, pues, ahora sí que está el hambre y la comida y se están juntando. Quien no tiene la necesidad, pues no tiene por qué exponerse. Y poco a poco hemos estado pensando, hay muchísima gente en muchas partes del mundo dándole a 1000 proyectos. Yo me involucré en un proyecto muy grande para repartir los beneficios de las Naciones Unidas a refugiados. De donadores en general, no solo de las Naciones Unidas. Por ejemplo, un refugiado sirio en Líbano, en Turquía, en Grecia, en Italia. Primero, nadie ni lo quiere ni tocar, ¿no? Segundo, pues, al ser de Siria no puede abrir cuenta de banco. Ni papeles ha de tener a veces, ¿no? Y tercero, si no les dan dinero para comer, pues se van a volver criminales y van a estar robando porque tienen que sobrevivir, son seres humanos. No tienen la culpa, son víctimas de todos. Por eso se fueron de su país, están sufriendo. Lo mismo podría decir yo de un trabajador migrante en México o centroamericano. Y se han diseñado 2 o 3 modelos de cupones, así como tortibonos de cupones de alimentos. El problema es que si son físicos, pues se los roban, así de fácil. Entonces, uno de los sistemas que tenemos es precisamente está en el blockchain, es totalmente transparente. Un donador puede perfectamente ver cuánto ha donado y a quién se le dio y qué compró ese beneficiario con el dinero que se le donó. Y lo único que necesita es su huella digital, porque su huella digital es su firma digital, ¿no? Hacemos un poquito de criptografía para que no esté tan obvio como, así estilo la cámara del selfie de Apple que te ve la cara, o la huella digital del celular que le pones el dedo y se abre el celular, ese es tu password. Algo a lo mejor un poquito más sofisticado, pero parecido a eso. Y eso es todo. Entonces lo único que necesita tener la gente para poder tener acceso a una cuenta bancaria es tener un dedo con huellas digitales. A lo mejor le cortaron todos los demás. Con que tenga manera de poner un dedo en un lector de huellas digitales. No lo hemos hecho con reconocimiento facial porque el hardware todavía es muy caro. Ahorita un lector de huella digital en Alibaba los compramos en 70 centavos de dólar y es más que suficiente para que el sistema funcione. Y pues una camarita con suficiente resolución y un celular o una computadorcita detrás para poder correr la identificación facial, pues vale más de $1, ¿no? Entonces, esos son soluciones que, por ejemplo, en México, para la distribución de beneficios a las personas en Oaxaca cuando hubo temblores, sería facilísimo, porque el tiempo que tú les estás poniendo la huella digital, los estás censando para saber quién es, para que no cobre 2 veces el mismo beneficio en 2 pueblos diferentes. Y al mismo tiempo, cada que pone el dedo, pondrá el dedo para pagar, porque una vez registrado no necesitan poner otro dedo, tú ya sabes quiénes son y les repartes a todos por igual o como les toque
dinero y ellos nomás tienen que ir a las tiendas a poner el dedo a pagar con eso, ¿no? Entonces esa es una solución súper básica y muy buena. Pepe, me quedo con esta última reflexión que haces, ¿no? De cómo el Bitcoin es una especie de puente que conecta una realidad que parece ser compleja con otra que me parece más compleja, que es la realidad social, ¿no? El tema de este apoyo a quien es excluido. Y justamente en esa conversación quisiéramos pedirte el favor de volver a conectar contigo para concentrarnos ahí, porque me parece que es un tema que viene y que no podemos dejar a un lado. Por lo pronto, pues te agradezco mucho que hayas aceptado estar con nosotros y invitarte, dejarte la puerta abierta para seguir en esta conversación. Armando. Pues un tema muy interesante, Pepe. Creo que hay muchísima tela de donde cortar y sobre todo, sabes que muy claro la forma en que nos los expusiste a través de ejemplos reales, porque pues no sabemos cuándo puedan ocurrir este tipo de cosas en México. ¿Cómo podemos conectar contigo? ¿Cómo puede la gente conectar a tus redes sociales? ¿Cómo podemos saber de ti, Pepe? Tengo una cuenta de Facebook en donde yo publico puras cosas de cripto. Pepeneif, Pepeneif. Y Twitter también. Twitter es lo mismo, es @Pepeneif. Y también publico, pero menos cosas en Twitter porque es más complicado, ¿no? Solo puedes poner un poquitos. Entonces en los dos, en Twitter y en Facebook, en los dos estoy en lo mismo. Publico más en Facebook, a lo mejor por mi edad y más gente de nuestra edad usa Facebook. Y claro, los más jóvenes usan otras redes sociales. Publico un poquito en Twitter, pero menos por lo mismo, porque no cabe, no es mucho lo que uno puede decir ahí. Pero entre Twitter y Facebook. Perfecto. Pues Pepe, te agradecemos mucho, realmente estamos a la espera de de platicar de nuevo y sobre todo de seguir aclarando pues este misterioso mundo de las criptomonedas. Yo soy Armando Reigadas, recuerden, la música de Conexionistas es de Alejandro Saborit, ahí lo encuentran en YouTube, en su canal. Alejandro Saborit. También el diseño es de Sofía Reynoso. Ella la encuentran en Sofía Reynoso Diseño Gráfico en Facebook y su Twitter es @Sofía Reynoso MX. Y conecten con nosotros en Conexionistas, Twitter @Conexionistas MX y Facebook /Conexionistas MX. Búscanos también en YouTube, estamos en nuestro canal Conexionistas México y por supuesto pueden bajar este podcast y muchos otros más con temas muy interesantes en Spotify y en iVoox. Yo soy Armando Reigadas y esto fue Conexionistas. Muchas gracias.